¿Qué tal amigos de Canadá en Español? Bienvenidos una vez más a este espacio de información en RC Noticias. Les saluda su amigo Irving Selván. Y bueno, tenemos un programa especial, un programa con una invitada de lujo para todos aquellos que quieran pues comprar su casa, una propiedad en Canadá, que tienen este anhelo, este sueño, o que simplemente también quieren entender mejor cómo funciona el mercado inmobiliario aquí. Estoy, por supuesto, emocionado de presentarles a nuestra invitada de hoy. Se trata de Verónica Sabelova, agente inmobiliaria con una trayectoria impresionante en Montreal y sus alrededores, trabajando con la prestigiosa agencia Angel and Walkers. Verónica no solo tiene la licenciatura en administración con especialidad en gestión inmobiliaria, sino también cuenta con formación en psicología, ventas y negocios. Habla español, francés, inglés, ruso y un poco de ucraniano, lo que la hace una experta ideal para guiar a nuestra comunidad hispana. Pues Verónica, bienvenida a este espacio de información. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Irving. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes hoy y gracias por la invitación. Hoy voy a tratar de responder a todas sus preguntas que tengan sobre la inmobiliaria y aclarar todos esos temas. Muy bien, Verónica, pues nos vamos a ir con el tema completamente de lleno y es que muchas veces quienes vienen a este país, sobre todo los hispanos que venimos como inmigrantes, tenemos el deseo, el sueño de adquirir nuestra propiedad. Viene siendo parte de un anhelo que desde que uno llega ya también se visualiza a futuro teniendo su propio hogar. Con respecto al proceso, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo iniciamos? ¿Cuáles serían las condiciones que se tienen que dar para que una persona pueda prepararse y posteriormente comprar su primera propiedad? Es muy buena pregunta. Y mire, el primer paso en la compra de una propiedad es obtener una carta de preaprobación bancaria. ¿Por qué? Porque esta carta indica el monto máximo que el comprador puede invertir, lo que permite comenzar la búsqueda de una propiedad según los criterios como la ciudad, el tipo de propiedad, el nombre de recámaras, piscina, garaje, transporte y otros criterios que son importantes para una persona. Igual es muy importante adjuntar esa carta a la promesa de compra para demostrar la capacidad financiera al vendedor y también Ujú. aumentar las posibilidades de aceptación, porque igual cuando estamos en un caso donde hay varias promesas de compra en la misma propiedad, estamos en una competición, ¿verdad? Entonces, esa carta va a ayudar a probar al vendedor que sí puede financieramente comprar esa casa, entonces aumenta su chance de aceptación. Y una vez ya obtenida la preaprobación, el agente inmobiliario puede configurar una búsqueda automática para que el comprador reciba por correo notificaciones de propiedades en el mercado que van a corresponder a sus criterios. Y ya luego se organizan visitas a las propiedades de interés después de haber leído, claro, los documentos como la declaración del vendedor, el certificado de localización, para asegurarse que no hay problemas con esta propiedad antes de visitarla. Así no perdemos el tiempo de los vendedores, el tiempo de todos y leemos los documentos antes de visitar la propiedad, antes de decidir mismo si queremos visitarla. Igual es importante mencionar que en la mayoría de los casos el comprador no paga los honorarios de un agente inmobiliario, ya que Ujú. son cubiertos por el agente del vendedor. Entonces es gratis para una persona que quiere comprar ser representado por los profesionales como agente inmobiliario, igual agente hipotecario, porque es el banco quien le paga. Un agente hipotecario tiene acceso a varios bancos Ujú. y entonces el comprador puede escoger la mejor tasa de interés, igual según la situación, porque cada banco es diferente. Perfecto. Esta preaprobación hipotecaria tiene ciertas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son estas condiciones? ¿Qué son digamos, los requisitos fundamentales con respecto a quienes realmente desean tener esta primera aprobación prehipotecaria? Claro que una de las condiciones sería el Ujú. pago inicial, la mise Ok. de fonds, que se llama. Ujú. Entonces, El por ejemplo, pago inicial, el fondo inicial. Ujú. si mise de fonds, el fondo inicial, entonces eso sería.
muy importante. Por ejemplo, Ujú, cuando el comprador va a hablar con el especialista hipotecario, eh, tiene que igual ver cuál será su pago inicial. Por ejemplo, el mínimo en Canadá es ujú, 5% para una casa unifamiliar o un dúplex y si es un propietario ocupante. Son 10% para un triplex y un cuádruplex. Quiere decir un edificio con 3 apartamentos o 4 apartamentos. Entonces el pago inicial sería 10% para un propietario ocupante. Y para alguien que compra para investir y no ujú. ocupar, entonces el pago sería de 20% del precio de la compra en todos los tipos de propiedad. Entonces, igual es también importante de saber que si el pago inicial es menor al 20%, el Ujú, comprador debe contratar un seguro hipotecario. La mayoría de las veces va a ser con la SHL. ujú, Eso se llama hipoteca convencional assurée. Y el ujú. costo varía entre 0,4 y 4% del precio de la compra, depende del pago que ofreces. Entonces, si es el 5% que ofreces, son casi 4% de más que puedes agregar a la hipoteca. No lo pagas de tu bolsa luego, luego. Lo que sí pagas es el impuesto provincial de 9,975 en Quebec por ciento. Y por ejemplo, si una propiedad cuesta $500,000, el pago inicial de 5% sería de $25,000 y el seguro hipotecario sería más o menos de $19,000 que se agrega a la hipoteca. Entonces, tu hipoteca sería más o menos de 98% del precio de la propiedad que compras. Y ya de esos $19,000 se paga el impuesto provincial, que sería más o menos en ese caso $1,900, lo pagas al momento de la firma con el notario. Claro. Y también Y gastos las a otras considerar. Sí, 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 adelante. Sí, las otras condiciones, claro que cuando obtienes una letra de preaprobación Sí, no tienes que agarrar otras deudas, porque claro. si entre el tiempo cuando obtienes la letra de preaprobación y haces tu compra, compraste un carro, por ejemplo, Ujú. muebles, agarraste créditos, entonces ya ahí tus chances de aprobación hipotecaria son menores. Digamos que lo conveniente es no saturar tu límite de crédito en cuanto a comprar, no sé, dos coches, 20 muebles para la casa, etcétera. Entonces, se complica más Sí, si tienes un límite de crédito muy cerrado, por llamarlo así, ¿no? Lo ideal así, sería de tener un... hecho, Ujú. discúlpame, cómo prepararse financieramente para Claro. comprar una propiedad. Claro que es el especialista hipotecario quien ayuda a la persona, mismo 6 meses, un año Ujú, antes de comprar, ya se ayuda a planificar todo eso. Entonces, una de las cosas que la persona puede hacer es tener tarjetas de crédito con un límite de al menos $2,000 o $3,000. ¿Por qué? Porque cuando vas de compras, por ejemplo, ujú, compras comida, pues ya llenaste tu carta de crédito. ujú. Entonces, el truco es no gastar más de 30% del límite de tu tarjeta y Wow. pagar el saldo de entre de 21 días y eso para Ujú. mantener una buena historia de crédito. Entonces, es muy importante igual reducir las deudas lo más posible para aumentar el monto máximo con el banco que el banco puede prestar. Y si tienes deudas con el gobierno, o, por ejemplo, debes Ujú. por los impuestos o por los taxes municipales, hay menos chances que el banco te dé una hipoteca Ujú. hasta que no pagues las deudas con el gobierno, porque el gobierno siempre viene antes del banco. Perfecto. Y también hay que considerar otros gastos como lo que son los impuestos, ¿no? Algo que le llaman aquí el impuesto de bienvenida. Creo que algunos otros gastos con respecto a los notarios, etcétera. Es decir, aparte de la mise de fondo o del fondo inicial, hay que tener otro ahorro de otros gastos, ¿no? Es verdad, uno de los más importantes gastos que llega de sorpresa después de haber comprado es el Ujú, impuesto de bienvenida, igual derecho de transferencia inmobiliaria, porque existe en ujú, otras provincias.
que Quebec. Entonces, transferencia de venta se llama en Ontario, por ejemplo, Ujú. y también varía según el precio de la propiedad y se calcula en un porcentaje escalonado y se paga unas semanas después de haber firmado el acto de venta. Entonces te llega una factura de la ciudad y te dan más o menos creo que un mes para pagar este monto. Y por ejemplo, para una propiedad te lo puedo calcular. De hecho, voy a dar algunas herramientas después para Ujú. los compradores. Una aplicación que se llama Canadian Mortgage App, donde puedes calcular todo esa ese impuesto de bienvenida, también según tu pago inicial, según el precio de la compra y según la tasa de interés que reservaste, porque con la letra de preaprobación igual puedes reservar una tasa de interés. En el caso donde suba, tú la reservaste para 4 o 6 meses, depende del banco. Entonces, ya con una tasa de interés, por ejemplo, ahora está a 4,3 más o menos. Esto te permite calcular cuánto exactamente vas a pagar por mes, cuánto sería que va a ir al banco para los intereses y la porción que pagas en tu bolsillo, claro. Y entonces para una propiedad en Montreal, en Quebec, de 500,000, la taxa de bienvenida, el impuesto de bienvenida sería más o menos de $5,800, lo que es igual mucho y hay que Ujú. dejar un dinero en la cuenta para ese pago, claro. Que esto es para los Y que son por primera vez compradores de una propiedad, ¿cierto? El impuesto de bienvenida viene siendo para los que son primerizos en comprar, ¿o me equivoco? todos, desde que compras una propiedad, Ujú. tienes que pagar Ah, este mira. impuesto. No importa cuántas propiedades Wow. tienes. Hay algunas excepciones a la regla. Ujú. Si transfieres una propiedad a tu hijo, creo, y Ujú. hay algo que tengo que verificar por ahí para la otra vez, pero sí Ujú. hay algunas Hay excepciones excepciones. que sí. Así es. Entonces, es sobre todo transferencia entre miembros de familia, de Perfecto. una familia. Y para Eh, los otros gastos, como decías, igual ujú. pues hay que considerar la inspección, que es muy importante, que sea una propiedad nueva que compras, un apartamento, una casa. La Ujú. inspección cuesta entre 600,000 y 1,500, depende del tipo de propiedad. Por ejemplo, para un condo sería más o menos de 600,000. Y hablo de precios de Quebec porque pues, yo trabajo Wow. en Sí, Montreal. claro. Los gastos notariales serían más o menos de entre 1,500 y $2,000. La mayoría de los casos sería más o menos 1,700 ahora el precio para notariar una transacción inmobiliaria. Y claro que como dijimos que otros gastos, pues claro, la mudanza, los muebles, otras transferencias, pero ser representado por un profesional es Claro. gratis, al menos que quieras comprar una propiedad que está vendida, que está en el mercado por el vendedor. O sea, no está en venta con un agente inmobiliario. Por ejemplo, Duproprio o otros sitios internet donde Ujú. el propietario él mismo pone la propiedad en venta. En ese Ujú. caso, no hay agente inmobiliario que lo representa, entonces en ese caso sí el comprador pagaría un porcentaje de más o menos 3% a su agente inmobiliario quien lo representa. Wow. Entonces, vamos a ver, las personas que ya tienen el fondo inicial, que ya tienen previsto pues estos gastos que acabas de mencionar, el impuesto de bienvenida, lo de las inspecciones y lo de todos los pagos correspondientes, el segundo paso, después también de haber obtenido el crédito prehipotecario, eh, Sí, sería contactar a un agente, ¿no? Como en tu caso, ir con ustedes y ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Es visitar las casas? Uno decide qué casas quiere visitar. ¿Son ustedes que tienen algunas ahí de oferta? ¿Cómo es esta relación entre el agente y el comprador? así es. Entonces, ¿y cómo funciono yo con el comprador? Ujú. Vamos a hacer
un encuentro donde voy a explicar el proceso de compra de A a Z, entonces todo. Y cuando el comprador encuentre una propiedad que le interese, porque le voy a enviar las propiedades desde que salgan al mercado, Ujú. según sus criterios, y ya en ese caso el agente inmobiliario redacta la promesa de compra. Claro que hay cosas que vamos a verificar durante la visita de la propiedad. Hay muchos errores que evitar, por ejemplo, ver si Ujú. hay fisuras en la fundación, si había agua, por ejemplo, una infiltración, eso se ve igual. Entonces, evitar, porque errores, por ejemplo, como el revêtement exterior, como lo dices en español, Sí, revestimiento exterior, que exactamente. tiene fisuras, por ejemplo, Ujú. eso significa que hay un movimiento de terreno y Ujú. hay más riesgos que tengas que gastar mucho para que la casa sea estable, ¿verdad? Entonces, ya para cuando una persona encontró una casa que le gusta, vamos a redigir una promesa de compra, redactar una promesa de compra y para determinar el precio de oferta, lo que es más importante, se analizan propiedades vendidas recientemente en la Ujú. misma zona, así como propiedades similares actualmente en venta. ¿Por qué se analizan los que están en venta? Porque eso ayuda a identificar si la propiedad que la persona quiere comprar Ujú. es rara o abundante en el mercado, lo que va a influir sobre la negociación del precio. Si es rara, hay más chance que haya competición, varios compradores para la misma propiedad. Es igual importante saber que la promesa de compra suele Ujú. estar sujeta a condiciones como la inspección de la propiedad que hablamos, la Sí. revisión de los documentos y la aprobación final del financiamiento Ujú. en más o menos 14 días para que el banco confirme que el préstamo hipotecario del comprador está aprobado. Entonces, esas tres condiciones, mientras no están realizadas, la venta no se realiza, no es oficial. Entonces, si una de las condiciones no se realiza, la promesa de compra se anula. Igual podemos hablar en qué caso puedes anular la promesa de compra. Por ejemplo, en el caso Ujú. donde compras un apartamento, hay muchísimos documentos que hay que verificar del sindicato de copropiedad, sindicato de copropiedad, lo que se llama aquí. Hay Ujú. muchas leyes que cambiaron ahora, entonces es muy importante verificar todos esos documentos. Entonces, la promesa de compra va a ser condicional a la verificación de eso. Y si no estás satisfecho, si por ejemplo ves en los documentos que no tienen demasiado dinero para, por ejemplo, cambiar el techo, que hay que cambiarlo porque ya está viejo, o hacer otros trabajos y hay muchas unidades en el edificio, igual y puedes decidir de anular la promesa de compra. Lo que sí hay que hacer tener cuidado es con la inspección. Muchas personas piensan que, bueno, voy a hacer la inspección y puedo anular, es una puerta de salida, Ujú. pero había un caso legal en Quebec recientemente donde el comprador anuló la promesa de compra y luego el juez decidió que no tenía razones valables para anularla y el vendedor tuvo que vender la casa a 80,000 algo de menos. Entonces, el Wow. comprador que anuló tuvo que pagar al vendedor por haber anulado sin una razón valable. Una razón valable, Ujú. lo que es igual, tiene que bajar considerablemente la valor de una propiedad, el problema descubierto. Entonces, si después de la inspección en el reporte hay algún problema mencionado que baja considerablemente la valor, ahí sí puedes anular, pero por cositas pequeñas Ujú. no se puede. Igual no se puede anular o negociar la promesa, el precio de la promesa de compra por unos problemas que ya estaban identificados en la declaración del comprador, Ujú. del vendedor, perdón, que el comprador firmó ah, Wow. cuando, Ujú. ah, cuando firmó al mismo tiempo la promesa de compra. Entonces es igual.
importante de saber. Esto Sí, lo hace acompañado, en este caso, de la gente. Esa es, creo que la importancia de las agencias inmobiliarias, que al momento de que el comprador llega y está en el mercado sin saber de qué es lo que trata todo esto que estás diciendo, pues queda uno a la deriva. Realmente uno podría firmar un contrato y luego arrepentirse y como dices, a lo mejor en vez de salir a favor, sales pagando, ¿no? O comprando algo que a lo mejor no querías. así es. Y muchas personas, de hecho, Ujú, en Quebec no saben que tienen derecho de ser representados gratis por un ujú, agente inmobiliario. Cuando ven una casa en centris.ca, por ejemplo, sí, van a llamar a la gente directamente, pero pueden ser representados. Es igual cuando eh, tienes, por ejemplo, vas a agarrar un abogado o vas a sí. agarrar el abogado de la persona que te está, ¿cómo decir? ¿Representando? Qui te persuit, Ujú. que te lleva a la ¿Quién te corte. lleva la...? Sí, claro. Sí, sí, sí. No, no vas a agarrar el mismo abogado de la persona que te lleva a la corte. Entonces es lo mismo acá, no vas a agarrar el mismo agente que está representando el vendedor, vas a agarrar un agente que te va a representar a ti y te va a aconsejar bien para que no salgas perdiendo. Entonces, por ejemplo, te va a explicar cuáles son tus opciones después de haber inspectado, claro una propiedad, cancelar la oferta, enviando un aviso, negociar un descuento en el precio de compra. Igual el vendedor no está obligado a bajar el precio, puede decir, no, yo no bajo de precio, entonces Claro. anulamos la propuesta de compra. Y igual puede pedir al vendedor que haga las reparaciones necesarias. Todo se negocia, claro, Todo se puede negociar. claro, depende de si el vendedor está abierto o no, pero siempre es mejor, por mi experiencia, pedir un descuento en el precio en lugar de exigir que el vendedor haga las reparaciones dentro de un tiempo determinado. ¿Por qué? Así es. Porque pueden surgir problemas. Si el vendedor, por ejemplo, no completas las reparaciones, no las hace con calidad, si se retrasa, igual el banco puede exigir que los trabajos sean terminados antes de la firma Mm, de venta con el notario. Entonces, eso puede complicar la te- transacción te- y es mejor claro. negociar una reducción donde Que él, tienes el control. que él Ujú. haga la reparación, sería preferible mejor pedirle el descuento y ya uno mismo posterior hace la reparación, ¿no? A Es ver. mejor controlar todo. Tú decides como comprador, como nuevo propietario, cuándo haces los trabajos, por quién haces los trabajos y no le das ese poder al vendedor. Entonces es mejor bajar de precio. Si, por ejemplo, hay que reparar una fisura y cuesta $1,500, se negocia 50-50 en la mayoría de los casos. Entonces, Pero, $750. claro. Verónica, las perspectivas del mercado con respecto a lo que viene, se nos está pasando, por ejemplo, lo que está pasando con Donald Trump, el tema de los aranceles y todo este tema, ¿qué tanto repercute realmente en el mercado hoy en día? ¿Cómo ves, cómo presientes tú que va a estar el mercado de aquí a los próximos meses, el próximo, este año, por ejemplo? Claro que la perspectiva de esas tarifas de Trump enfría un poco la gente Ujú, porque están esperando qué es lo que va a pasar, la economía no está muy estable por eso. La ujú, inflación influye muchísimo sobre los precios, lo que vimos en los últimos años. Entonces, lo que sí está ayudando es que el Banco de Canadá está bajando su tasa director. sí, Entonces, eso da más acceso a las personas a comprar, pero el hecho que no hay suficiente inventario en el mercado hace que los precios siguen subiendo. Entonces, yo claro. creo que las personas que compran este año tienen todavía esa oportunidad de agarrar una tasa de interés que es más baja que en 2023 y 2024 y también ver la valor de su propiedad que compró crecer porque el inventario no responde a toda la demanda que hay en el mercado. Muchas personas que estaban esperando que terminen las sobreofertas
la guerra de múltiples ofertas que estaban esperando que la tasa de interés baje, todas esas personas están entrando al mercado ahora. Entonces Perfecto. eso hace que los precios suben. Entonces, pues es muy importante igual seguir lo que está pasando en la economía y tener una estrategia cuando estás comprando. Por ejemplo, el mercado inmobiliario en Canadá está en constante evolución y está influenciado por factores económicos, políticos, demográficos. Sabemos que hubo muchísima inmigración en los últimos años y eso también influenció mucho, por ejemplo, los precios del alquiler en Montreal subió muchísimo y algunas personas están comprando porque les cuesta casi lo mismo que ir a alquilar un apartamento. Te tengo aquí algunas preguntas del público. Se nos quedó, por ejemplo, una pregunta que nos hizo Carolina Payes, que se me hace interesante, es la diferencia entre quienes son residentes y quienes ella quiere comprar una casa, pero no tiene la residencia permanente todavía. ¿Hay alguna diferencia con respecto a esto? Sí, estamos hablando, de hecho, Mm, de la ley, ¿verdad?, que prohíbe sí. temporalmente a los extranjeros comprar propiedades residenciales en el país. Ujú, Eh, Mire, Carolina, la pregunta que ella hizo es depende de su situación. ujú, Tiene, por ejemplo, una visa de trabajo que, por ejemplo, si es residente temporal y tiene un permiso de trabajar, que es válido, tiene que comprar una casa y tener ese permiso válido por al menos 183 días al momento de pasar al notario y firmar los papeles de la compra. Entonces, esa es una de las excepciones de esa ley, porque todas las personas que no son ciudadanos canadienses y no son ujú. residentes permanentes no pueden comprar una propiedad residencial acá en Canadá, pero hay que saber que hay esas excepciones Hay y la excepciones. mayoría de las veces una persona puede hablar a un notario y preguntar, mire, esta es mi situación. Igual puede preguntar a un agente inmobiliario, esta es mi situación, porque cada persona vive una situación diferente. También hay que saber que hay excepciones con los estudiantes internacionales, pero tienen que estar viviendo aquí por 5 años, estudiando, haciendo sus declaraciones de impuestos y vivir 244 días al menos por año, por cada año que declara sus impuestos para poder comprar una propiedad acá. Es importante igual saber que no todas las propiedades están incluidas en esta ley. Por ejemplo, si compras una propiedad en una ciudad de menos de 10,000 habitantes, sí se puede mismo si no tienes tu ciudadanía o tu residencia temporal. De hecho, hay una carta en el sitio de internet de SHL que muestra cuáles son esas ciudades y también las casas las viviendas multifamiliares también están excluidas, es decir, 4 apartamentos y más, no 3, y tienes que igual ser propietario ocupante y sí podrías comprar una propiedad mismo si no eres residente o ciudadano de Canadá. Y también pues están las oficinas, los locales Claro. comerciales, edificios industriales que están excluidos de esa regla. Y si sí compras una propiedad que no estaba supuesto de comprar, puedes enfrentarte a una multa de $10,000 y la obligación de vender esa propiedad y perder dinero, porque cuando compras una propiedad Sí, perder tienes que dinero, claro. Y el eh, tiempo. tiempo y dinero, claro. Si ya pagaste los taxes de Sí, bienvenida, los taxes de bienvenida, imagínate. porque nadie te los va a regresar. Wow. Así es. Bien, entonces continuamos en otro tema, algunos consejos prácticos para evitar, digamos, caer en errores tremendos como primeros compradores, algunos consejos prácticos. Por ejemplo, no sé si influya
la edad de la casa, el tiempo de construcción de la casa, ¿tiene algo que ver? ¿Conviene comprar una más reciente o no tiene nada que ver con que sea de hace, no sé, 50 años o más? Una pregunta muy pertinente porque efectivamente las normas de construcción en Quebec eran Ujú, diferentes antes de los años 70. Por ejemplo, la mayoría de las casas construidas antes de los años 1970 no tienen un drain francés, lo que le llamamos, ujú, es para drenar agua lejos de los cimientos de la fundación, lo que puede generar, por ejemplo, si hay mucha agua alrededor de la casa, problemas de humedad y infiltraciones igual. Entonces, eso aumenta el riesgo de fisuras y claro que la estructura de la casa no va a ser tan fuerte. Se toma como 4 años para el cimiento de secarse completamente, wow, entonces 4 años. muy importante, sí. También hay que Ujú, evitar casas que son con cimientos de bloques de concreto, bloc de de acuerdo. betón, que le llamamos. Ujú, ¿Por qué? Porque igual son más propensos a tener fisuras porque están en bloques. Entonces es preferible optar por una casa que tiene una fundación en fundación culé, que ya ujú. llamamos, creo que concreto colado. Sí, colado, exactamente, con concreto colado. Ah, Vendría siendo la diferencia de poner en la parte de los cimientos bloques y pegarlos. Preferible sería estar todo junto, ¿no? Es en un mismo colado que le llaman en español. Pulir porque le ponen el cimiento Sí, sí, es mucho más estable como estructura de la claro. casa, como la fundación. Entonces, si por ejemplo compras una casa en bloques de concreto, hay mucho riesgo de que tengas que hacer trabajos de fundación y eso puede costar más que $40,000. Por Wow. ejemplo, igual si ves durante la visita puertas que no se cierran bien o pisos que son agrietos o daños en el exterior, fisuras, la casa podría estar en un terreno inestable. Mm, Entonces, eso, para reparar eso, puede costar hasta más de $100,000. Le llamamos wow. pilotage, para reforzar la estructura de la fundación de la casa completa. Y hay zonas que Eso. están a Hay zonas que, riesgo. sí, claro. Ahorita con lo Como de que viene en la primavera, el desagüe de los ríos, todo este tema, ¿no? También hay lugares que se quedan inundados. Sí, zonas inundables, pero para regresar a las zonas con terrenos inestables Ok. cerca del río Saint-Laurent, la Ujú, región de Richelieu, por ejemplo, ciudades en Saint-Amable, Saint-Jean-sur-Richelieu, Vaudreuil, ujú, eso es más el sur de Montreal. Vemos casas que estaban construidas recién y ya se ujú. están bajando porque el terreno es inestable. Inestable. Pero igual, cuando compras una casa hay que evitar las zonas inundables, de inundación, como dices, Ujú, porque significa que pagarás un seguro mucho más caro de la casa, riesgos de humedad, posibles restricciones igual para renovar o para reconstruir, porque la ciudad no te permite hacer algunas cosas si tu casa está en una zona inundable. Además, es muy difícil ahora obtener un préstamo, una hipoteca para una compra de una casa en zona inundable. Entonces, hay que hacer mucha atención. Hay una carta en línea disponible para todos. Si escribes zona inundable Quebec en ujú, Google, vas a poder encontrar esa carta. No es oficial, lo que sí confirma oficialmente si la casa está en zona inundable ujú, es el certificado de localización, que es un documento oficial hecho por un arpentor geometre ujú. que describe todo lo que es legal, todo lo que es importante en una casa. Es un documento que muestra los límites del terreno, los edificios y las instalaciones. Es obligatorio tener ese documento cuando compras una casa y tiene que ser menos de 10 años y si no lo es, el vendedor lo tiene que pagar, pagar para hacer un nuevo que cuesta más o menos $1,000.
Entonces, sí, esos son más o menos los errores que hay que evitar. Igual, pequeñas cosas como, por ejemplo, cuando ves una casa, visitas y ves que las casas vecinas están más elevadas, como más altas, Ok, que hay un el terreno desnivel. está... Ujú. Entonces, el agua siempre va a ir Mm, a la fontanería de la casa, entonces, a cierto, evitar, cierto. ¿entiendes? Que no se Pequeñas vaya toda cosas el agua así. del vecino hacia tu casa. Así que siempre vas a vivir en humedad y con el mojo, el molde, Sí, sí, sí. es no es muy bueno para Es la salud, de incómodo. hecho. Es incómodo y exacto, no es bueno para la salud. Muy peligroso, porque Sí, conozco casos donde las personas tenían cáncer de pulmones wow, porque vivían en una casa donde había mojo. Entonces, a evitar 100%. evitarlo. Otra pregunta que me hace Carolina, que me dejó dos, era la de si compras, ¿qué es, perdón, más conveniente? Si compras un terreno y posteriormente hacer lo que es la construcción de la casa o comprar de una vez por todas la casa en una primera compra. ¿Se puede hacer esto de comprar el terreno? También es con los agentes, ¿no? Sí, el terreno se compra con los agentes, hay que Ujú. ver antes con la ciudad si tu proyecto es realizable. Ah, Cada ok. ciudad va a tener sus reglas de Ujú. construcción. Por ejemplo, la fundación tiene que ser de tanto, no puedes hacer más de 2 pisos, por ejemplo. Ok. Ah, cosas así que restricciones. Es decir, también ver, vas a agarrar una compañía de construcción que va a hacer todo por ti Ujú. o vas a construirlo tú mismo y buscar, por ejemplo, eléctrico, plombier, no sé cómo decirlo en español, El plomero, el plomero. eléctrico, todo lo que se necesita en una casa. Entonces, depende, es un proyecto muy grande y Ujú. para obtener la hipoteca, el crédito, el préstamo del banco es también un poco más complicado. Hay que tener igual en cuenta que los materiales de construcción subieron mucho en precio desde la COVID, entonces a veces cuesta más construir hoy que comprar una casa ya construida. Igual tienes que considerar las tasas de interés que subieron. Entonces, para muchos constructores no es un buen negocio hoy construir una casa. Cuando compras una casa nueva, tienes que Claro. considerar que cuando haces el contrato con el constructor, el precio puede variar de 5 a 15%, la mayoría de las veces pueden subir 5%. Igual si quieres algunas extras te va a costar mucho más que si lo haces tú mismo con una persona que contratas. Por ejemplo, quieres cambiar la cerámica, no te gusta el color, entonces el contractor te va a agarrar como 3 veces más caro que si tú contratas tu persona para cambiarlo. Ah, el, ah, el estacionamiento de la casa, todo lo que es paisagement Ujú. exterior, aménagement paysager, todo lo que es Entonces, exterior no va a sí, estar todo hecho, el lo vas a ambiente de tener que hacer paisaje y tú. todo eso, sí, claro. Sí. Este, entonces, prácticamente tocaría, es que tiene un poco de lógica, ¿no? Porque te toca hacer contratos, si tú quieres hacer tu propia casa, hacer contratos con diferentes proveedores y te venden en lo que le llamamos en menoreo o en minoreo, no sé cómo se le, sí, en pocas cantidades, cuando la empresa constructora X hace 20 casas y compra mayoreo y pues se le hace más accesible a ellos y a uno también como comprador, ¿no? O sea, Bueno, sí, sí, puedes construir una casa autoconstrucción, eso quiere decir no habrá ninguna garantía, o puedes construir una casa con una compañía que está especializada en la construcción de casas. Entonces puedes agarrar, escoger un modelo y construir la casa ahí. Hay terrenos que se venden ya por la compañía de construcción que ya tiene un modelo de venta que ah, muy bien. escoges. Tenía la pregunta de Blanca Olmos. Dice que hay zonas en donde si compras una casa te dan facilidades en cuestión migratoria o en cuestiones de condiciones. ¿Es real esto? O sea, ¿hay pueblitos que te dan condiciones o facilidades para comprar una casa?
Te pueden facilitar con el impuesto de bienvenida, el impuesto de Ok. transferencia, algunas ciudades. Por Ujú. ejemplo, en Montreal yo sé que es más el centro y claro que hay condiciones, ¿no? Ah, ok. Y cada ciudad tiene sus programas que expiran, que cambian, entonces hay que ver con cada ciudad qué es lo que pueden ofrecer. Por ejemplo, a veces hay programas que ofrecen um, regresarte una parte de dinero por Ah, haber ok. por ejemplo, cambiado las ventanas o haber instalado una termopompa Mm. para ser más económico en Ah, claro. términos de energía. Entonces sí, sí podría haber lugares o zonas pequeñas, pequeñas ciudades que sí ofrecen, digamos, ciertas ventajas, ¿no? Sí, sí es. Habría que Eh, investigar bien el sector con un agente inmobiliario. Sí, claro, no podemos conocer todo, pero sí, Monreal, los programas cambian, pero sí, claro Ah, que ¿qué las haces? ciudades ayudan a la gente en algunas maneras para acceder a la propiedad. Y César Narváez me escribe desde México preguntando si ellos pueden invertir en el sector inmobiliario desde México o cualquier otro país. ¿Se puede invertir desde el extranjero en el sector inmobiliario? Ah, sí, claro, para propiedades comerciales, como dijimos, pero esa Ujú. ley que restringe está hasta el año 2027, entonces Ok. está hecha para refriar un poco el mercado y para dar acceso a los residentes y no a los extranjeros. Entonces, sí, claro que puedes invertir, Ujú. pero las condiciones serían diferentes. Para, por ejemplo, el pago inicio que haces sería probablemente más de 35% que tienes que pagar del precio de la compra. Y es mejor en ese caso Ujú. primero consultar un especialista hipotecario. Igual hay que saber que hay la diferencia, hay un representante hipotecario que trabaja para un solo banco y Ujú. hay courtier hipotecario, especialista hipotecario Corredor que trabaja, hipotecario. sí, tiene una licencia y Ujú. trabaja con varios bancos, entonces él te puede ayudar a planificar tu proyecto de compra y igual escoger el mejor banco según tu situación, porque hay bancos, por ejemplo, que van a considerar el pago del gobierno de Canadá para los niños, lo va a Ah, ok. considerar como revenue, uh, como tu... uh, Sí, como ¿cómo decir revenue en español? tu ganancia o Claro. tu ingreso En el total. Sí, tu ingreso sí, total. sí. Hay algunos bancos que lo van a considerar esto como tu ingreso, algunos no lo van a considerar. Entonces, con algunos bancos es más fácil obtener una hipoteca en una zona inundable, algunos dicen no lo hacemos para nada. Entonces, es igual importante considerar lo todo y consultar a un especialista que es gratis para las personas. Ok. Pues algunos consejos finales, Verónica, para quienes están escuchando el día de hoy, al público que nos escucha, algunos consejos ya finales, tips o alguna sugerencia. Con placer. Mire, lo que puedes sugerir es buscar en línea, si escribe Barométrica Immobilier, si usted busca en Quebec, en la provincia de Quebec, una propiedad, es estudiar el mercado, Ujú. ver cuál es el precio mediano, por ejemplo, o ver qué es lo que está pasando en el sector. Por ejemplo, la Asociación Profesional de Agentes Inmobiliarios, APCIQ, publica un reporte cada trimestre que dice por cada ciudad cuál es el precio, cuál es la aumentación, cuánto tiempo toma para vender esa propiedad y también si es un mercado de vendedor o un mercado de comprador. Un mercado de vendedor hay una como un tableau que Ujú. dice justamente si es un mercado de vendedor o comprador según el tipo de la propiedad. La mayoría de las ciudades en Quebec va a ser ahora un mercado de vendedor porque hay
poca oferta de propiedades en el mercado y una alta demanda, lo que genera competencia entre los compradores y puede llevar igual a ofertas por encima del precio inicial. Entonces hay que estar listo a una competencia. Y eso te prepara. Entonces, si escribes Baromètre Immobilier en Google, vas a encontrar esos reportes y estudiarlos por ti mismo, ver información, descargar la aplicación que dije, Canadian Mortgage App, Hypothèque, que es una aplicación de la SCHL, Société Canadienne d'Hypothèque et de Logement, que te permite calcular el impuesto de bienvenida, de transferencia, te permite calcular cuánto exactamente vas a pagar por mes. Si quieres comprar un condo, tienes que igual considerar que hay condo fees, son pagos mensuales que pagas al sindicato para mantener el edificio. Entonces, eso también lo tienes que considerar en tus pagos, los taxes, los impuestos municipales y escolares que tienes que pagar cada año. Eso también lo tienes que considerar. Lo puedes agregar en esa aplicación como igual un pago. Entonces, así vas a saber exactamente cuánto dinero por mes se tiene que salir de tu bolsa para poder ser propietario. Y también, pues, no olvide que tiene derecho de ser representado por un profesional. Muchas personas no saben que es gratis ser representado en la mayoría de los casos. Entonces, contacte un agente inmobiliario que se especializa, por ejemplo, en su ciudad o en las compras y trabaje con él. Muchas veces el agente inmobiliario le puede referir un corredor hipotecario con el que trabaja, porque es muy importante que los dos profesionales se hablen y colaboren para tener en su interés como un privilegio, ¿cómo Sí, sí, decir? sí. Para Privilegiar al representar. cliente. Sí, sí, también. Pero Privilegio. bien. Disculpe mi... No, excelente español, ¿eh? Es que me da mucho gusto que hables español y lo aprendes muy bien, lo has desarrollado bien en la charla. Una observación que te hago y te felicito, por supuesto, por eso que haces de hablar español. Agradecemos. Bueno, algún contacto, Verónica, para quienes desean en el área de Montreal, ¿dónde estás ubicada más o menos? Contactos para quienes se interesen estar, pues, asesorados por ti en este caso. Sí, yo trabajo en toda la gran área de Montreal. Me puede contactar siempre por 514-998-7112 para todas sus preguntas. Igual me puede escribir un correo. Le voy a enviar mi correo si lo puedo Lo poner en vamos a la poner abajo pantalla. en la pantalla, claro. ¿Ves? Entonces, me puede contactar para todas sus preguntas. Me hará un placer ayudarle en sus proyectos porque es muy importante tener el interés del cliente en el corazón cuando lo representa para ayudar, claro, ayudarnos en la comunidad latina y otras comunidades. Es muy importante, yo creo. Entonces, yo le voy a poder dar un contacto de un corredor hipotecario, quien igual va a poder ayudarle a planificar su proyecto claro, responder a todas sus preguntas con placer. Gracias. ¿Algunas palabras para despedirte de nuestro querido público? Me da mucho placer de ser invitada hoy, Irving. Yo creo que haces un excelente trabajo para mantener informados Gracias. la comunidad latina. Es muy importante que estemos juntos, que nos informemos y que sigamos adelante entre ayudándose. Muy Entonces les bien. deseo a todos muy buenos días y muchas gracias por la invitación y suerte a todos con sus proyectos. Es muy importante, yo creo, ser propietario a la vez de pagar la hipoteca de alguien donde está alquilando. Entonces, eso le permite abatir un patrimonio para su familia, para sus hijos. Y he visto muchas familias que al menos tienen algo ahora para dejar a sus hijos. Es, yo creo, muy importante
ah, acceder a la propiedad. Sí, sí se puede, claro, pero sin olvidar de verificar qué es lo que está pasando en la economía y ser estratégico con su proyecto. Entonces, les deseo a todos mucha suerte en sus proyectos y buenos días y gracias otra vez, Irving, por la invitación. Por supuesto, agradezco a Verónica Sabelova, agradezco tu disposición, agradezco tu apertura, agradezco que hables español, por supuesto, es valioso para nuestra comunidad hispana. También, por supuesto, estaremos en más comunicación. Si surge alguna otra situación, algún otro tema, creo que estaremos en la disposición de charlar contigo. Pues ha sido un placer completamente poder llevar a cabo este tema que es sumamente importante para todos los hispanos. Es lo que decía al principio, es un anhelo, es un deseo de muchos querer tener su propiedad y qué mejor que hacerlo con una profesional como en tu caso. Lo has hecho muy bien y agradecemos, por supuesto, tu disponibilidad. Y bien, también mis queridos amigos, me despido del día de hoy. Que tengan una excelente jornada. Espero que sigan en comunicación a través de Canadá en Español. No se pierdan nuestros reportes y estar al tanto de lo que ocurre en Canadá. Nos estamos viendo.